¿eh? Y ya estoy dando ingreso a la sala. Muy bien, de a poquito se van conectando. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, les voy dando la bienvenida. Muchos de los que ves acá en este momento son parte de gente con la que venimos trabajando hace tiempo. Y de a poquito se van a ir conectando, espero, vecinos de la ciudad, que es lo que nos importa, para que puedan escucharte. Igualmente voy recordándole a toda la gente que está acá, que vos sos el doctor Ezequiel Vergara, sos parte de AdCoin, ¿no? Asociación de Así es. Defensa del Consumidor. Muy bien, o sea, una persona que sabe mucho del tema que nos está convocando hoy. A las 10 de la noche, para quienes quieran, en canal22web.com va a estar Eugenio Casieles con su programa de innovación social. El lunes próximo, seguimos con los seminarios sobre municipios, donde va a estar Juan Zabaleta. El martes continuamos con las actividades de la Escuela de Gobierno y va a estar Osvaldo Pacini hablando de fútbol y pandemia. Y el jueves próximo, en este mismo espacio, va a estar Guillermo Fernández, que es psiquiatra infantil, para hablar de las consecuencias del encierro y de la pandemia en los chicos. Si querés aguardamos unos minutitos a ver si se empieza a conectar un poquito más de gente y comenzamos. Bueno, ningún problema. Si quieren, somos poquitos, así que si quieren en estas actividades pueden prender las cámaras, así Ezequiel sabe a quién le está hablando. Ahí está Marcela. Hola Marcel. Néstor Fabián, que ya es un habitué, un vecino. Néstor, Enrique, Walter, toda buena gente. Bueno, Ezequiel, si querés ir comenzando, cualquier cosa, después retomamos algunos de los conceptos que vas vertiendo. Bueno, ningún problema, ningún problema. Bueno, me presento, soy abogado y me defino como activista, una palabra controversial, de los derechos de los consumidores. Eso es básicamente lo que me gusta hacer, tratar de trabajar para profundizar, difundir y que logremos tener ampliar un poco más esto que se llama los derechos de los consumidores. Y bueno, en esto me gustaría contarles un poquito de qué se trata. Calculo que por el tipo de charlas que son variables los expositores, la mayoría no son abogados, así que vamos a hacer una charla sin mucho lenguaje técnico, pero sí tratando de explicar que es una materia en la que se avanzó muchísimo, sobre todo en Argentina, en la regulación normativa, y por ahí la deuda que tenemos ahora es llevar a la práctica, que realmente en la práctica social tengamos derechos como usuarios y como consumidores. Y después de comentarles un poco de qué se trata estos derechos, comentarles algunos de los casos que tuvimos justamente en esta situación de la pandemia, del COVID, cómo nos afectaron, cuáles fueron los principales casos que se dieron, cómo afectó esto, que seguramente alguno de ustedes ha padecido algunas de las cosas que voy a contarles, porque es muy masivo, esa es la característica. Lo primero que les cuento, yo hace 12 años que ejerzo la abogacía en forma independiente, y cuando estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, no tuve derecho al consumidor. Fíjense, yo me recibí en 2008 y no existe, o sea, existía una cosa llamada la Ley de Defensa del Consumidor, ya se hablaba de de un derecho que se estaba desarrollando y que venía a marcar determinadas novedades dentro del mundo del derecho civil, pero particularmente yo, por ejemplo, no tuve la materia derecho del consumidor y no vi nada de la normativa. Vi contratos, dentro del contrato una bolilla hablando del derecho del consumidor,
pero el profesor no la dio porque, bueno, no lo consideraba relevante, y cuando ya empiezo en el mundo profesional, ahí es cuando me empiezo a acercar con el derecho del consumidor. Les cuento un poco cómo fue el primer acercamiento. Fíjense, yo, un abogado recién recibido, que quería buscar casos, de pronto se entera del caso de un señor, que es un caso muy famoso en el mundo del derecho, se llama Teijeiro contra Embotelladora del Atlántico. Un señor que compró una botella de gaseosa, y como esa botella de gaseosa tenía una cosa adentro, la empresa le tenía que pagar 2 millones de pesos en concepto de un rubro llamado daño punitivo, condenado por el juzgado de primera instancia. Entonces, yo escucho eso, obviamente me entusiasmé, digo, 2 millones por botella de Coca-Cola o de Pepsi, salgo corriendo a buscar botella y me hago rico, ya encontré mi vocación. Les repito, eso era algo novedoso, no era una cuestión normal, y más para el momento en el que se dicta esa resolución. Lo cierto es que al poco tiempo ese fallo fue dado vuelta, digamos, en Cámara, y finalmente llega al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y esos 2 millones de pesos, estamos hablando de 2010, esa época en la que 2 millones de pesos no son 2 millones de pesos de hoy, ¿cierto? Claramente. Finalmente esos 2 millones se convierten en un pack de 6 latitas y una visita guiada por la fábrica. Así terminó el fallo, que pasó de una gran indemnización a simplemente prácticamente un pedido de disculpas de la empresa. Pero más allá de que la historia de ese fallo no resultó tan interesante, sobre todo para el demandante, para el consumidor, yo ingresé ya en el mundo tanto de interesarme por estos fallos, por este tipo de derechos, y también conocí a una gente que son unos locos que se dedican a enfrentarse, si se quiere, a las empresas, sin recursos, sin demasiada infraestructura, que son las llamadas asociaciones de consumidores. Y en la misma época me puse en contacto con esta gente, y ahí también vi que había todo un movimiento de, más que nada, abogados, pero también gente que, sin ser abogada, tiene esta vocación por los derechos, muchos economistas, bueno, contadores, también les gusta mucho, a los informáticos, llamativamente, no sé por qué les encantan las cuestiones de los derechos de los consumidores, siempre se están fijando los precios, las cosas que estén bien hechas, que las empresas no hagan estafas y demás. Y ahí también encontré un vínculo con gente muy entendida en el tema, con las cuales empecé a trabajar y a descubrir de qué se trata justamente esta materia. El derecho del consumidor nace en Argentina con una ley del 93, si bien ya había algunas pequeñas reglamentaciones en distintas ciudades. En el caso de Córdoba fue una de las pioneras, que ya en el 92 tenía una normativa municipal que regulaba esta materia. La ley 24.240, que es la ley de defensa del consumidor, empieza en el 93, pero el hito, el punto de importancia se da en el año 1994 con la reforma constitucional. Esa reforma de la que todo el tiempo estamos hablando, porque hay algo que tiene que ver con la Constitución Nacional, con esta última reforma, introduce en el artículo 42 los derechos de los consumidores con una jerarquía particular. Y a esto se suma, ya en tiempos mucho más recientes, en el 2015, que se reforma el Código Civil y Comercial, y se introduce también el concepto de derecho del consumidor en el Código Civil. ¿Y esto por qué? Se podrán dar cuenta que para la época de Vélez Arfiel, el autor de nuestro primer código, no existía nada llamado derecho de los consumidores, ni las relaciones masivas, ni las relaciones de los contratos de adhesión, ni existía el Facebook, ni existía ninguna, mucho menos el Zoom, ni ninguna de las tecnologías que hoy usamos día a día que forman parte de este derecho. Entonces, esta reforma del código ya introduce definitivamente estos derechos dentro del código y da cuenta de la importancia que tuvo el desarrollo, porque es un derecho que claramente viene ligado con el avance tecnológico. Es decir, un derecho que está íntimamente vinculado al avance de nuestra sociedad capitalista, es, si se quiere, una herramienta dentro de esta sociedad capitalista para regular estas relaciones asimétricas entre yo, usuario, solito, sin toda la infraestructura que tiene una empresa, frente a la cual tengo una empresa que puede ser multinacional y que tiene un montón de recursos para
imponer determinadas condiciones de negociación favorables para esa empresa. Entonces, en base a una presunción que se da en esta sociedad capitalista de que las empresas pueden llegar a hacer uso de esa posición favorable y eventualmente abusarse de esa posición, es que surge este derecho como una gran presunción, ¿cierto? Una gran presunción de que es mejor proteger al que en apariencia es débil, que viene a ser el consumidor. Hasta entonces no había sido protegido. Hay una famosa cita del presidente Kennedy, que le escribe una carta al Congreso en los años 60, mucho antes que en Argentina ya estaba en Estados Unidos este desarrollo, y Kennedy le dice al Congreso: desarrollen un derecho para un grupo de personas, que es el grupo más grande de todos, en el cual incluso yo que soy presidente, estoy incluido, que es el grupo de los consumidores. Ahí viene esa famosa frase: todos somos consumidores, que le dice al Congreso, justamente dándole la idea al Congreso de que empiece a escribir normativa de protección al consumidor. Entonces, lo que tenemos que decir es que este derecho se ha desarrollado mucho más rápido de lo que los operadores jurídicos lo han receptado. Sobre todo jueces que por ahí fueron formados con una constitución pre-94 o con leyes que todavía no receptaban el derecho del consumidor, y hablar con el Código Viejo, que hasta 2015 teníamos un Código Viejo. Yo, que puede considerarse que soy un abogado joven, porque soy joven relativamente de edad, y 12 años de ejercicio profesional, es un abogado de los comienzos de su profesión, no tuve en la universidad Derecho del Consumidor. O sea que fíjense lo novedoso que es esto. Entonces, dentro de este concepto es importante entender la amplitud que ha tenido. Y esto también se refleja muy bien en algo que normalmente, ¿cómo se representa el derecho del consumidor? Se representa casi siempre con un changuito de supermercado. Esta idea de que el derecho del consumidor es el consumidor yendo a la verdulería a comprar un kilo de tomate. E incluso una vez escribí un artículo que para el Día del Derecho del para el Día de los Derechos de los Consumidores, que se titulaba "El derecho que ya no cabe en un carrito de supermercado". Fíjense que hoy en día, el derecho del consumidor, lo que menos relevante es, aunque no deja de ser relevante, es el hecho de la compra en el supermercado. Hoy en día, un pasaje de avión, una casa, un auto, prácticamente cualquier compra de un bien que sea un bien mueble, que muchas veces valen hoy en día más que los bienes inmuebles, porque hay bienes muebles que son carísimos y que son fabricados por empresas multinacionales. Todo eso entra dentro de la órbita del derecho del consumidor. Y no importa si el que lo compra es rico, es pobre, tiene más o menos posición dentro de la sociedad, o más o menos asesores o abogados. En el momento que va a hacer esa compra, este consumidor, si lo va a hacer justamente para un consumo final, para su uso y disfrute, va a estar seguramente en una posición de menor información, de desventaja al momento de esa operación en relación a esa empresa. Y por eso también la importancia de entender que este derecho vino para quedarse y que cada vez abarca un campo mayor de acción, y también de hacerle entender a muchos operadores jurídicos que hoy son quienes resuelven algunos de estos casos o quienes asesoran a las empresas, que tienen que empezar a entender que estos principios regulatorios están en protección de todos. En definitiva, por más que sea el presidente, vamos a mencionar a Telecom, el que a lo mejor es demanda una demanda contra Telecom, el día de mañana ese mismo señor puede contratar un servicio o comprarse un auto. En relación a ese auto también se lo va a proteger esta misma normativa. Todos estamos amparados por este derecho. El desarrollo ha sido de un tenor importantísimo, que claramente ya no tiene vuelta, porque es lo que cada vez se va a ir profundizando. Y el eje del derecho del consumidor, para entenderlo en una palabra, es la información. La información, o la asimetría o la diferencia de información, es lo que define a la relación entre un consumidor y la empresa. La obligación que tiene la empresa de brindar información al consumidor. La transparencia en las reglas de juego entre la empresa y el consumidor. Hay un artículo que es el artículo 4, que es el deber de información de las empresas, que ahora también lo tiene el Código Civil y Comercial, que es el que define en qué casos está la empresa obligada a brindar información a los usuarios. Dice que siempre esta información tiene que ser
clara, detallada y veraz. O sea, tiene que ser cierta, tiene que ser completa y tiene que ser de un modo que sea comprensible para el consumidor. Y en esta obligación que tiene la empresa o el proveedor, llamado en la ley, de dar información, es la columna vertebral para todas estas relaciones. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a comprar algo, o sea que compre una cosa, o sea que contrate un servicio, no tengo información sobre esa actividad, no soy un especialista en lo que estoy comprando. Voy y compro una computadora y no sé nada de computadora, soy un usuario final y de pronto me pueden ahí, por el hecho de que yo no sé, me pueden vender una computadora inadecuada o me pueden introducir algún pack, me dicen, no, te lo vendo con el Word y me cobran a lo mejor más caro el servicio del procesador de texto que la propia computadora, porque justamente no tengo información. Y lo mismo con cualquier servicio que contrate o con cualquier producto que compre. El eje está en que el consumidor nunca va a tener la misma cantidad de información y va a poder manejar todas las herramientas para poder discutirle igual a igual a la empresa o poder darse cuenta si le están vendiendo algo que viene con algún tipo de engaño, con algún tipo de abuso por parte de la empresa. Entonces, dentro de lo que es el derecho normal de consumo, no se había desarrollado mucho porque en la primera ley que sacaron le botaron una partecita de la ley que era una llamada multa por daño punitivo, que es la multa que se le pone a la empresa cuando tiene una conducta desleal. Y casi siempre esta conducta desleal tiene que ver con manipular de algún modo la información o simplemente con incumplir con alguna normativa de la Ley de Defensa del Consumidor, de ese modo perjudicarlo. Por ese motivo le habían impuesto esa multa de 2 millones que les contaba al principio a esta persona que compró esa botella de gaseosa. Entonces, este daño punitivo, este rubro, es lo que hace que se empiece a desarrollar el derecho del consumidor. Porque al principio la ley, en el 93, no la tenía, pero hay una reforma que le hacen en el 2006 que ya le vuelven a dar vigor a esta multa por daño punitivo que castiga la conducta desleal, algo que no existe en otros rubros, en otros fueros del derecho. Esto no existe en el derecho civil, que no es de consumo, ni en el derecho de familia, no existe ningún otro tipo de fuero más que en el derecho de consumo. ¿Qué significa? Que si la empresa se hace la viva, que si la empresa se comporta de manera desleal, le voy a poner una multa. Y en ese momento, esa multa se cuantificó, a mi criterio, bastante mal, porque pusieron pesos fijos, como si en Argentina no hubiera inflación, por lo menos desde que yo nací, la pusieron entre 100 pesos y 5 millones de pesos. Había quedado un poco corta esa multa, pero bueno, dijeron, a aquella empresa que realice una conducta desleal para con el consumidor, el consumidor le va a poder pedir una multa al juez, y esa multa va a ser a favor del consumidor por un importe de entre 100 pesos y 5 millones de pesos. Y por eso fue que uno de los primeros casos, creo que el primero y el más grande que hubo, fue el caso de los 2 millones de pesos, que era algo inédito. Una multa de 2 millones de pesos a favor del consumidor. Y encima, en año 2008, 2010, donde claramente era un monto más importante. Bueno, lo cierto es que hoy todavía estas multas, pese a que han quedado súper desactualizadas en su valor, no son tan frecuentes. Es decir, todavía la ley la tenemos, pero en la justicia no es tan fácil ni tan normal que estén dando este tipo de multas para sancionar a las empresas frente a los incumplimientos, y por eso es que el derecho del consumidor está ciertamente avanzado, digamos, en su parte de legislación, pero todavía falta que haya condenas de parte de los jueces a las empresas para favorecer a los consumidores e incentivarlos a seguir protegiendo sus derechos. Esto también tiene que ver porque la mayoría de los consumidores no está correctamente informado de cuáles son sus derechos, ni de que existe, por ejemplo, la posibilidad de pedir una multa con un consumidor que realizó una conducta abusiva. O sea, la mayoría ni siquiera conoce que esto es posible pedirlo. Y en la medida en la que podamos, tanto desde los trabajos de distintas organizaciones, como desde las asociaciones de consumidores, que son los organismos específicamente que tienen esa misión, o el defensor del pueblo, instituciones políticas o demás, difundir cuáles son los derechos básicos de los consumidores y explicarle a los consumidores que si la empresa incumple con alguna normativa, está obligada a pagar una multa o se la puede obligar a pagar una multa
que va a ser a favor del consumidor ese que reclama, posiblemente las empresas empiecen a portar mejor y no haya tanto abuso o tanta violación a la normativa consumeril. Es decir, con el mero respeto por las reglas de juego básicas que están ya instauradas desde por lo menos el año 2006, con la última reforma, y este nuevo Código Civil, ya hay normativa suficiente como para que se pueda funcionar correctamente en la medida en la que los jueces, sobre todo, empiecen a recetar estos principios, pero antes que los jueces, los abogados también tienen que saber que existe un derecho del consumidor, y antes que el abogado, el consumidor mismo tiene que saber que si reclama y sigue una serie de procedimientos, puede obtener una indemnización por todo ese proceso que tuvo que pasar. Otra herramienta muy importante, hay dos herramientas más, y ya pasamos a casos concretos como para no ser tan técnico, pero dos herramientas importantes con la normativa tienen que ver, una con la gratuidad, es decir, todas las acciones relativas al derecho del consumidor deberían ser gratuitas para el consumidor. Esto es algo bastante técnico, por eso no voy a entrar mucho, pero lo cierto es que todavía eso no se está cumpliendo. No es gratis poder hacer una demanda dentro de la normativa de consumo, y si bien es relativamente gratis realizar un reclamo ante una autoridad de aplicación o ante una asociación de consumidores, lo cierto es que todavía las empresas no están pagando todos los gastos que conlleva esa actividad. Sabemos que gratis, el concepto de gratuidad como tal no existe, siempre alguien está pagando cualquier recurso que se termine realizando. Entonces, es un punto técnico, no quiero entrar demasiado, pero bueno, una de las deudas que todavía tenemos es la plenitud de la gratuidad, entre comillas, de la posibilidad del consumidor de reclamar. O sea, que sea gratis para el consumidor, no gratis para la empresa. Y lo otro que sí es una herramienta técnica que está hoy cobrando vuelo de una forma impresionante, y les voy a comentar un poquito algunos de los casos que hemos tenido ahora con motivo de la pandemia, tiene que ver con las acciones colectivas. Es el derecho en el cual, el fuero en el cual se han desarrollado esta posibilidad de que un representante del grupo haga un juicio en representación de miles o hasta millones de personas. Y esto es algo también novedoso, típico de las películas de Estados Unidos, que uno veía esos juicios en los cuales se demandaba a las tabacaleras, por ejemplo, y bueno, era una demanda colectiva. Bueno, es algo que se trajo, obviamente, del derecho anglosajón, igual que esta figura del daño punitivo, y que está cobrando mucho desarrollo en Argentina, aunque todavía no tenemos una ley que la regule. O sea, es una deuda regular por ley las acciones colectivas que hoy en día funcionan porque está en la Ley de Defensa del Consumidor, pero no existe claramente un procedimiento desarrollado de esa temática. Y con esta herramienta de las acciones colectivas, combinada con la herramienta del daño punitivo, ahí tenemos la forma de regular o de hacer que las empresas se porten bien cuando se desvían de lo que normalmente deberían hacer, que es justamente brindar un servicio correcto y acorde a la normativa vigente. Básicamente ese es el sentido fundamental de la herramienta de la normativa consumeril. La columna vertebral, dijimos, el derecho del consumidor. Y las herramientas nuevas con las que cuenta son la posibilidad de sancionar a las empresas y también esta posibilidad de que se desarrollen acciones colectivas. Una asociación de consumidores representando a un grupo de consumidores contra una empresa que ha incumplido normativa, perjudicando a una gran mayoría de consumidores. Bueno, estos casos se han venido desarrollando con mucha importancia dentro de lo que ha sido la normativa argentina, si bien todo es novedoso, y todavía somos muy pocos los abogados y operadores del derecho que estamos metidos en la temática, hay un desarrollo y sobre todo los medios de comunicación le dan bastante importancia, por eso es bastante conocido esto de las acciones colectivas y demás. Más allá de que todavía no hay muchas sentencias que hayan logrado, digamos, reparar situaciones, ya se han dado las primeras sentencias. Les voy a poner un solo ejemplo de acciones pre-pandemia. El caso de la acción CEPIS, el caso del gas. Recordemos que se había realizado un aumento en la tarifa del precio del gas, y entonces una organización ingresó una acción colectiva en representación de todos los usuarios del gas, porque básicamente antes de hacer ese aumento de tarifas
no se había convocado a audiencia pública. Estoy simplificando el caso en 3 palabras como para que se entienda, ¿no es cierto? Pero la esencia de ese caso es, no se convocó a audiencia pública, por lo tanto ese aumento es nulo, hay que retrotraer el valor del aumento y en definitiva separó el aumento del gas. Hay que dimensionar la importancia de esto. Estamos hablando de que una acción judicial que fue ingresada por un organismo privado, una ONG, no el Estado, una ONG, termina modificando una decisión del Poder Ejecutivo de la Nación, o de un organismo del Poder Ejecutivo, ¿sí? Que la decisión era aumentar las tarifas. Pero el Poder Judicial dice, en base al pedido de esta organización, no se van a aumentar nada de las tarifas, se va a convocar primero a la audiencia pública como manda la Constitución Nacional y la reglamentación dictada en consecuencia. Entonces ahí lo que estamos viendo es que estas acciones colectivas ya permiten no solamente restablecer derechos entre particulares, sino también definir en algún modo ciertas políticas públicas. Ya estamos en un paso más de la mera resolución de conflictos, sino que también a través de las acciones colectivas es posible definir o frenar algún tipo de abuso en un nivel claramente más grande o con una entidad mayor en el alcance que la mera controversia entre particulares. Bueno, para que no se nos vaya demasiado el tiempo, porque la charla era el precio de consumo en los tiempos de pandemia. ¿Qué ha pasado con las cuestiones de los consumidores en pandemia? ¿Cuáles han sido los efectos de los comportamientos de las empresas? ¿Qué ha hecho el gobierno? La verdad que por un lado, tengo que decirles que de parte del gobierno se ha sacado una cantidad de normativa que ciertamente ha sido inmanejable para los propios operadores del derecho. Si yo les digo que mientras estaba de cuarentena, digo, bueno, la parte buena es que voy a estar unos días tranquilo, no voy a tener que trabajar porque estaba cerrado tribunales, estaba cerrado toda la actividad, yo me quedo tranquilo, no pude porque todos los días una norma nueva relativa a alguna de las cuestiones de consumo, alguna limitación a la refinanciación de las tarjetas de crédito, normativa relativa a los autoplanes, que no se van a poder ejecutar los autoplanes, ni hablar modificaciones en el régimen de alquileres, que hoy también se lo considera dentro del derecho del consumo, modificaciones en el sector de los vuelos, obviamente, lo primero que pasó con la pandemia, que fue, cerraron la posibilidad de los vuelos. Y entonces claramente una de las empresas o el grupo más golpeado por el derecho, por la normativa derivada de la pandemia COVID, fue claramente el sector turístico. ¿Cierto? El sector al que más le pegó la economía. Obviamente, ahí se dio un caso, por ejemplo, el de los consumidores que habían comprado pasajes, y estos pasajes eran para volar en momentos de pandemia, y claramente no pudieron hacer ese vuelo, y por otro lado la empresa le dijo, bueno, te doy la opción de cambiar ese vuelo por otro vuelo más adelante, o un caso muy particular, en el cual, por ejemplo, se inició una acción colectiva, el caso de la empresa Flybondi, que directamente le dijo a los consumidores, bueno, ustedes, como compraron este pasaje y no van a poder volar producto de la decisión del gobierno de que no se pueden hacer vuelos, lo que les ofrezco es el valor nominal, los 10.000 pesos que salió su pasaje, lo van a tener para acreditar en otro vuelo el año que viene. ¿Cuál es el problema de eso? Lo que venimos diciendo siempre, estamos en un país sumamente inflacionario, la segunda economía más inflacionaria del mundo, entonces que a mí me ofrezcan 10.000 pesos para el año que viene, es lo mismo que me hagan un mal chiste, ¿no es cierto? O me devuelven el dinero, es lo que diría la ley en un caso de fuerza mayor, o podemos ver la posibilidad de que se pueda cambiar por el valor de un pasaje, pero no la misma plata. Un voucher por la misma plata claramente me perjudica. Entonces, bueno, ahí inició esa acción colectiva de una asociación de consumidores contra Flybondi, y por supuesto la empresa plantea los graves problemas de financiamiento que tiene una empresa que no pudo realizar más vuelos, no pudo realizar más actividad, y encima tuvo que seguir pagando un montón de sueldos, los gastos de los alquileres de los aviones, etc. Entonces, ahí es donde va a haber que hacer un gran esfuerzo para conciliar estos intereses y buscar alguna solución, pero claramente tampoco se puede perjudicar así a los consumidores diciéndole, bueno, la plata que pagaron se la vamos a devolver al mismo valor en crédito contra la empresa, ¿cierto? Porque
sería desvirtuar completamente el sentido de lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, que es la posibilidad de que frente a esta fuerza mayor habrá que reintegrar el dinero si la empresa no puede cumplir, sea por un hecho de la empresa, o sea, en este caso, por la propia normativa. Otro sector, y quizá el sector en donde más hubo problemas graves y hubo perjuicios a la gente, tuvo que ver con la cuestión financiera, la cuestión bancaria. En esta cuestión de los bancos se dieron, primero quedó en evidencia que Argentina es un país donde todavía falta mucha educación financiera o informático-financiera, ¿no? Recordemos esa situación de los jubilados en los bancos. Es un país donde todavía, yo doy clases en la Universidad de Chilecito en La Rioja, y cuando cuando iba, porque en este momento no estamos yendo, siempre en la época de pago veo toda la gente haciendo cola en el cajero para sacar toda la plata. Es decir, no estamos todavía bancarizados, no usamos la tarjeta de débito. Hay grandes, gigantescos sectores de la población que todavía no usa los mecanismos de pago electrónico y demás, y esto repercutió muy duro con motivo de la pandemia. Primero quedó en evidencia que todavía nos falta toda una educación para, sobre todo el sector de la gente más grande, que además son el grupo de riesgo en relación a la pandemia, para que pueda usar estas tecnologías o ser asistida en relación a esto. Y segundo, lo que también se dio con motivo de la cuestión financiera fue una ola gigantesca de estafas, de fraudes, de gente que le sacaron o le vaciaron sus cuentas. En esto hay algunas informaciones que dicen que tienen que ver con que se filtraron datos porque muchos empleados al trabajar desde casa podían acceder a otro tipo de información y filtrarla. No sé si será esa la causa, pero lo cierto es que hubo un montón de gente a la cual se le vaciaron sus cuentas en distintos bancos. Entonces ahí nuevamente hay que acudir al derecho del consumidor, los bancos se tienen que hacer responsables de esto, y lo que no pueden salir los bancos es a escudarse en que si hubo un fraude electrónico o si alguien hackeó una cuenta, la culpa es del consumidor porque le vulneraron su seguridad o le sacaron la clave. Si esto es un principio básico del derecho del consumidor. Es la empresa la que tiene el deber de seguridad, el deber de responsabilidad. Si a la empresa le pueden vaciar una cuenta con un usuario y una contraseña, claramente hay un problema ahí. Si no hay suficientes controles para que antes de vaciar, sacar, por ejemplo, $4.000 de una cuenta, más $200.000 depositados, y encima pedir un crédito y también sacar ese crédito, todo solamente metiendo un par de datos en un solo día, sin que ningún empleado del banco llame por teléfono al usuario para preguntarle si realmente quiere hacer esas operaciones, ahí está fallando el sistema de seguridad del banco. Eso amerita también una revisión de ese sistema y una protección especial a los consumidores que han sido perjudicados por este tipo de conflictos. Otra situación se dio en los casos de las obras sociales, sobre todo aquellas que funcionan como medicina prepaga y todas las que directamente ofrecen el servicio de prepaga, que claramente hubo la actividad se disminuyó muchísimo, o sea, muchas operaciones, sesiones, cuestiones pendientes se postergaron, pero el usuario siguió pagando el servicio como si no pasara nada, no se le hizo ningún tipo de descuento, es algo que va a haber que revisar. Incluso hubo algunas grandes clínicas y grandes instituciones de salud que aprovecharon para imponer a los usuarios el pago de kits de protección de COVID, kits particulares que tenía que pagarlo el consumidor y que la obra social o la prepaga no se lo cubría. Se dieron muchas irregularidades en ese sentido. Volviendo al tema financiero, otra cosa que se dio con el tema del IFE, en los bancos, el gobierno dispuso esta entrega de este ingreso familiar de emergencia a todos los usuarios. Bueno, muchísimos bancos aprovecharon ese ingreso de dinero en las cuentas de los usuarios para cobrarles comisiones bancarias, cobrarles descuentos de créditos o cosas que no tenían que cobrar, porque básicamente esa era una asistencia de emergencia, y ahí los bancos aprovecharon viendo ese dinero e hicieron descuentos. Por eso también una asociación de consumidores demandó a todos los bancos justamente para que restituya y arbitre los medios para no volver a hacer este tipo de descuentos a los usuarios. Pero lo más importante, como les decía, el sector turístico, el sector bancario de las estafas,
Después también se dio el tema de las telecomunicaciones, ¿no es cierto? El tema de Internet, las telecomunicaciones, y con esto voy cerrando para después abrir un poco, porque es amplísimo el abanico de cuestiones dentro del campo de derechos de consumidores, y me gustaría un poco escuchar cuáles son las inquietudes a las cuales podemos tratar más específicamente. Pero uno de los casos que se dio con mucha importancia fue el tema de las telecomunicaciones, de Internet, de estas regulaciones, como les decía, salieron muchísimas normativas. Yo creo que esas normativas pueden haber tenido buenas intenciones, pero a mi criterio eh, tanta normativa y tan rápido, lo único que hace es generar inseguridad jurídica y caos, que nadie sepa muy bien cuál es la normativa aplicable. Entonces, con relación a los prestadores de servicios, por un lado de servicios de Internet y telecomunicaciones, por un lado salieron algunas normativas para impedir el cobro, el corte de servicio por la falta de pago durante el tiempo en el que duraba la pandemia, lo cual me parece una medida de urgencia razonable en cuanto a una persona que se vea privada de determinados usos normales, por lo menos pueda, y que no pueda pagar el servicio por una cuestión transitoria de falta de ingresos, no le corten el servicio y le permitan pagarlo un poquito más adelante, pero de ahí se pasó también a algunas regulaciones que claramente cambian la dinámica de las previsiones que pueden tener inversión estas empresas. Y fíjense que les hablo como abogado de consumidores y asociaciones de consumidores, que claramente tiene muchas diferencias y muchas críticas a las grandes empresas de telecomunicación. Pero al mismo tiempo, si matamos a las posibilidades de que esas empresas ganen dinero o generen inversión, también estamos matando el servicio que prestan, ¿cierto? Porque frente a la falta de inversión vamos a tener servicios deficientes y eso también nos perjudica a los consumidores de forma grave. Igualmente, de nada sirve ganarles un juicio y hacer que realmente tengan que indemnizar a un consumidor si la opción más fácil para la empresa es levantar todas sus cosas e irse porque el país es inviable. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso. Una de las últimas normativas, no esta del tema de la imposibilidad de corte, sino el tema de declarar el servicio como un servicio público, en realidad dictada por decreto de necesidad de urgencia, que tampoco es una técnica legislativa adecuada, digamos, básicamente no es una técnica legislativa, es un decreto presidencial, no pasa por el Congreso. Eso tiene la contracara de generar idas y vueltas y tensiones con relación a empresas que pueden claramente ser desincentivadas para seguir generando negocios en el país. Entonces ahí yo lo comparo, por ejemplo, con otra ley que había de Internet y las telecomunicaciones, en la cual claramente la ley dice que Internet es un derecho humano. O sea, ya había una ley que declaraba a Internet y el acceso a Internet como un derecho humano. Una ley de hace por lo menos unos unos 8 años más o menos tiene esa ley. Entonces, esa ley nunca tuvo plena vigencia y pese a eso sacamos un decreto ley que dice algo que es mucho menos, porque servicio esencial o servicio público es mucho menos que derecho humano. Entonces creo que ahí tenemos un problema de que todavía vamos a contramano en una legislación bastante avanzada y un cumplimiento muy precario, muy endeble. Al mismo tiempo, a todas las empresas de telefonía, la dirección del ENACOM, el organismo que la regula, les permitió dejar de atender personalmente, dejar de hacer servicios técnicos para que no se contagien los empleados. Una serie de facilidades que se le dieron al mismo tiempo que impedían los cortes con regulaciones que, si se quiere, son contradictorias. Entonces, en ese aspecto, igualmente con lo que fueron los casos de los autoplanes o los casos de las entidades financieras y las permanentes refinanciaciones, creo que es donde falta, por un lado, mayor conocimiento de parte de los consumidores de cómo hacer los reclamos y cuáles son sus derechos, y por otro lado, un compromiso del Estado de cumplir con la legislación actual antes de estar sacando todos los días nuevas legislaciones. ¿Cierto? Todavía tenemos una gran deuda con la legislación actual, que ya es una legislación avanzada. El problema es la falta de cumplimiento de esa legislación y por ahí la intención de resolver algunas cosas políticamente desde una creación de una norma en vez de incentivos para que el mercado funcione correctamente.
como se ve en el caso de la ley de góndolas o leyes de abastecimiento. Claramente, si hay inflación, no la podemos derogar a la inflación por decreto ni por una ley. La inflación es un problema económico. Entonces hay que hacer políticas para evitar no ser la segunda economía más inflacionaria del mundo. O sea, por lo menos estar un poquito más abajo en ese ranking. Y así el mercado va a funcionar mejor y se van a poder cumplir los otros mandatos de los derechos de los consumidores. Pero claramente uno de los problemas más graves que tenemos para solucionar esto son los problemas de economía que hace que las empresas puedan irse del país, incumplir obligaciones, o sobre todo generar desincentivos para operar correctamente frente a los consumidores. Entonces ahí es donde es un llamado también a la política para que las regulaciones sean serias, sean estables y no busquen, por una cuestión del momento, regulaciones que en definitiva no sirven ni a mediano ni a largo plazo, y en el corto plazo posiblemente generen más endeudamiento. Si yo saco una normativa diciendo voy a diferir todos los vencimientos de las tarjetas de crédito, en definitiva, en el corto plazo voy a tener una sociedad sumamente endeudada. No voy a solucionar, no voy a derogar las deudas. Lo que voy a hacer es que la empresa diga, bueno, te espero 2 o 3 meses, y después te voy a refinanciar todo, más intereses, más todo lo que se acumuló, y en definitiva después voy a tener una sociedad con mucha más deuda, y al inicio de la pandemia que ya se generó una clara disminución de ingresos para mucha gente. Pero bueno, lo importante, como les digo, es tratar de esforzarnos para difundir estos derechos, difundir estas herramientas, y claramente es un gusto hablar con vecinos, con vecinos de la ciudad de Buenos Aires, y veo también hay gente de otros lugares del país, así que muy contento con la difusión y esperando, por supuesto, que de esta difusión de los derechos surjan herramientas útiles para mejorar las relaciones entre los proveedores y los consumidores. Muy, muy clara tu explicación. Justo me hiciste acordar, ayer pagué el vencimiento de la tarjeta completo, el resumen, y hoy me lo debitaron. Así que ahora estoy peleando con eso como consumidor. Ahí empieza. Un lindo agujerito me hicieron. Pero bueno, cosas que pasan. Les voy a pedir a todos que prendan las cámaras quienes quieran y para hacer consultas levanten la mano. Creo que como consumidores todos tenemos algo que preguntar y alguna duda. Así que ahora empecemos. ¿Quién se anima a hablar? Gustavo. Acá, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, la diferencia de lo que es la tarjeta de créditos está dentro de un mercado de capitales, cosa que la de débito no está en una cuenta a la vista. Ahora, el problema, el prorrateo de pagos, es decir, a ver, me congelaron las tarifas hasta el 31 de diciembre de este año, pero, ojo, que vamos a tener el año que viene un sistema inflacionario mucho más alto que la de este año. Ahora, ¿cómo paramos esa cuestión inflacionaria de acá al 2021? Esa es la pregunta. Bueno, hay que llamar a un economista y a un político. Porque en mi caso, como abogado, lo que puedo dar es la visión del derecho del consumidor, y justamente lo que trataba de hacer entender es que no pasa por una ley eso. O sea, eso no se soluciona con una ley que vaya a favor de las tarjetas de crédito o a favor de los consumidores, usuarios de tarjeta de crédito. No se va a solucionar así. Se va a solucionar con los cimientos de la economía. Los cimientos de la economía que tienen que ver con adoptar las políticas públicas para poder tener una economía normal, no digamos buena, digamos una economía en la cual esto entiendo, porque incluso hay países vecinos, países como Bolivia, por ejemplo, tengo unos parientes ahí, y no tienen derecho del consumidor, no saben lo que es el derecho del consumidor. O sea, justamente hablaba tengo un primo que es abogado de Bolivia y me dice, ¿qué es eso que haces vos de derecho del consumidor? No, eso no es como un derecho nuevo. Y aún así,
muchos de los problemas que tenemos nosotros que tienen que ver con el derecho del consumidor, ellos no los tienen. Cuando les hablaba de situaciones como en un viaje que hice hace varios años, y hablaba del primer cepo, se quedan completamente asombrados de cómo es que hay un cepo a $1, era algo incomprensible. Incomprensible, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, un país vecino que no podía creer que en Argentina, yo que estaba haciendo un viaje de vacaciones por allá, no pudiera comprar dólares. Y eso atenta directamente con lo que dice la Constitución Nacional dentro de la protección de los intereses económicos de los consumidores, que es que el Estado debe proteger los intereses de los consumidores. Y para eso los intereses económicos. Un interés económico básico de cualquier consumidor es poder ahorrar. ¿Cómo puede ser que yo no pueda ahorrar? ¿Cierto? No, y para poder ahorrar, puedo decidir comprar la moneda que se me dé la gana o ahorrar de la forma que quiero con cierto marco de libertad financiera. De nuevo, en esto no hay medida legal que solucione los problemas de fondo de la economía. Voy a hacer un ejemplo como para trasladarlo a otro ámbito. Es como la cuestión penal. Si yo subo las penas y digo a cada robo reclusión perpetua, por más que robe sin violencia, o sea, bueno, el robo es con violencia, pero por más que robe una situación mínima, lo mismo le voy a poner reclusión perpetua o 30 años de cárcel. Eso no me va a solucionar la cantidad de robo. No funciona así, no es una cuestión eminentemente de reglas de juego. Y en esto reitero, las reglas de juego del derecho del consumidor son muy buenas, son de avanzada. O sea, tenemos legislación de avanzada. Por supuesto, la parte de la doctrina, los que están estudiando el tema siempre quieren modificarle, ponerla aún más avanzada, y yo encantado como abogado de derecho del consumidor si nuestra normativa es todavía más avanzada. Pero lo que sí veo claramente es que en algún momento vamos a tener que solucionar el problema de fondo, que es la economía. Así que en esto que comentaba Gustavo, me parece que la única respuesta sincera que puedo dar es que eso es una cuestión de la economía. La inflación no se resuelve con normativa favorable al consumidor, ni tampoco por poner una ley de desabastecimiento vamos a frenar el aumento de las cosas. Tiene un límite. Se dio el alcohol en gel, por ejemplo, en una situación específica. Apenas salió la pandemia, voló el precio del alcohol en gel en forma abusiva, incluso hubo una gran empresa, que si mal no recuerdo, Pharmacity, tuvo causas administrativas y sanciones por haber acaparado me disculpo si no es Pharmacity, pero me parece que fue ese el caso, haber acaparado este alcohol en gel. Bueno, ese es un caso claro en el que hubo un abuso de parte de la empresa. Ahora, el incremento de todas las cosas, por cuestión de la desvalorización de la moneda, eso no se va a solucionar con una ley de desabastecimiento, claramente. Se puede parar un mes, 2 meses, pero si el peso sigue bajando el valor, las cosas van a aumentar, y por eso cualquier economista lo puede explicar mucho mejor que yo. La ley en ese aspecto no va a poder hacer demasiado. Claramente, en algunos aspectos vamos a tener que hacer uso de teorías como la del esfuerzo compartido, porque no se puede plantear un 100% de beneficio para el consumidor cuando la empresa está siendo sumamente golpeada. Eso es entendible, no se puede ser fanático, pero en el problema puntual que hablabas de las cuestiones financieras y de la inflación, no hay una solución desde la parte legal de los derechos del consumidor. Muy bien. Lorena Saldaña, ahí te libero el micrófono. Creo que ya puedes bloquearlo. Si alguien quiere hacer una pregunta, que levante la mano, por favor. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Con respecto, sí, resido en la provincia de San Luis y tengo cuenta en el Banco Supervil. De un momento a otro me empezaron a cobrar un mantenimiento de más del doble. Hice la queja y me dijeron que me refiera, que llame por teléfono el número del Supervil que atiende al interior. No se puede, no nos podemos comunicar del interior a ese número. Y pasan los meses y me siguen cobrando un mantenimiento altísimo. ¿Cómo me defiendo? Bueno, ahí claramente solamente me dan esa vía justamente para... Sí. Sí, es un problema ese teléfono solamente para hacer el reclamo. Básico de deber de información. Es lo que les decía, es el problema típico.
Yo te mando y te hago y te digo, y te mando un mail y te pongo abajo una cosa que dice no responder. Si yo te hablo, pero vos no me podés responder a mí. Entonces, cuando pasa esa situación, salimos del esquema normal de negociación y de protección al consumidor de que pueda justamente preguntar. Lamentablemente, en un caso como el que comenta Lorena, la única solución es acudir o bien a la dirección, que hay que ver si está funcionando. En Córdoba en este momento no está funcionando la Dirección de Defensa del Consumidor en forma normal. Está funcionando, pero con una atención muy mucho menor a la habitual, no se están haciendo audiencias y demás. Pero en el caso de San Luis habría que ver primero si está funcionando la autoridad de aplicación, que es la Oficina de Defensa del Consumidor, a efectos de enviar una notificación al banco o directamente enviar una carta documento, lo que ya supone un gasto de dinero, o sea, ya estamos hablando de empezar con un gasto de cerca de 700 pesos solo de envío, para emplazar al banco a que brinde la información de por qué hizo esa modificación en el aumento de mantenimiento de cuotas, de cuenta. Es posible, casi seguro, de que estabas en el marco de una promoción y ahora te digan que esa promoción terminó y que te la pueden llegar a renovar, pero bueno, si te renuevan no te van a devolver lo que ya te cobraron. Son siempre maniobras que hacen los bancos que casi siempre pasan por la cuestión de la imposibilidad del usuario de comunicarse con el banco. De hecho, en la última modificación del Código Civil, que tuvo que ver con la ley de alquileres sobre todo, uno de los artículos fundamentales, que es para todos los contratos, no solamente para los de alquiler, sino para todos los contratos, es la posibilidad de fijar un correo electrónico para poder comunicarse entre las partes. No dice correo electrónico, dice domicilio electrónico, pero bueno, interpretamos que es un correo. Esto debería ser obligatorio para los casos de consumo para las empresas. No te creas que es un problema solo de los bancos. Pasa con absolutamente todas las empresas que dificultan, dificultan las posibilidades de comunicarse. Voy a mencionarla porque la verdad que la conducta de esta empresa es de las más lamentables dentro del esquema de relaciones contractuales, que es el caso de Fiat, que no recibe ningún tipo de notificación. Incluso ya sacamos hace poco un fallo, lo publicamos, en el cual se condenó a Fiat, o sea, se apercibió a Fiat a que si no recibía las comunicaciones se le iba a poner una multa económica por cada día en que no reciba las notificaciones. A ese nivel, o sea, estamos hablando de una empresa que, como sabe que tiene una avalancha de reclamos, directamente dice, yo no recibo ni las cédulas de notificación, ni las cartas de documento, ni el correo, ni nada. Es como, se volvió sorda la empresa. Entonces es un problema grave cuando la empresa no quiere recibir la información del consumidor. Y ahí es donde, de nuevo, tenemos que trabajar abogados y eventualmente un juez sancionando ese incumplimiento y sancionando con esta multa que les contaba, esta multa de daño punitivo. ¿Por qué es una conducta desleal? ¿Por qué la empresa no te recibe los mails y por qué no tiene una forma de atención? Porque gana plata cuanto más pasa el tiempo sin responder ese mensaje. O sea, ahí es donde hay que darle vuelta al juego y decirle, bueno, como no me respondiste, pido al juez que le imponga una multa, además de que me compense por todo lo que gasté en el envío de la carta documento, en todo este tiempo que perdí y demás. Ahora, hay que decirlo, de cada 1000 consumidores que estén en tu caso, Lorena, habrá uno que hace ese reclamo y seguramente lo va a ganar, pero los otros 999 no lo van a hacer porque realmente genera todo un movimiento de gasto, tiempo, demás, que yo claramente lo entiendo, y que en la medida en que los jueces y la autoridad de aplicación sean más ágiles, se va a poder ir cambiando esta estadística. Muy bien. Aprovecho para recordarles que el jueves próximo va a estar con nosotros Guillermo Fernández, que es psiquiatra infantil, hablando de las consecuencias del encierro en los chicos. ¿Quién quiere hacer otra pregunta? Aprovechando, tenemos a Mónica y tenemos a Julia y tenemos a Ana. Primero le doy la palabra a Julia, después a Mónica y después a Ana. Hola, buenas tardes a todos. Ezequiel, justo mi consulta iba para el ejemplo que vos acabas de dar de Fiat. Mandamos una carta documento con mi clienta mencionando la medida cautelar de la causa Aliaga para que se traigan las cuotas y directamente la carta documento volvió a domicilio.
no la recibieron. ¿Cómo continuamos ahora? Esa es mi consulta específica. Bueno, parece que está con problemas de conexión, Ezequiel. Dale un segundito, se está por reconectar porque perdió la señal. Aprovecho mientras se vuelve a ingresar y les recuerdo, voy pasando los avisos parroquiales ahora haciendo tiempo mientras se reconecta Ezequiel. Hoy a las 22, Eugenio Casieles está con Innovación Social por canal22web.com. El lunes tenemos un seminario de municipios, va a estar hablando Juan Zabaleta. El martes en nuestra Escuela de Gobierno, Osvaldo Pacini habla sobre el fútbol y pandemia. Y como recién les comenté, el jueves próximo Guillermo Fernández hablando sobre las consecuencias de la pandemia en los chicos. También les comento que tenemos un equipo de referentes comunales para poder colaborar con todos. Denme un segundito porque no se está conectando Ezequiel. Ahí me está avisando que se está reconectando. El orden entonces, Julia, que vas a tener que repetir tu pregunta, evidentemente. Bueno. Después era Mónica y Ana. Un segundito. Me parezco una empresa con los reclamos. No los hago esperar. Un día que quiero preguntar, Oh. ¿Qué problema? Lástima, veníamos bárbaros con la conexión. ¿Sí? Alguien seguramente lo pensó y, y se cayó la conexión. Cosas que pasan estas. No es grave. Y sigo pasando chivos para ver todo lo que hacemos, inscribirse www.institutoideas.com. ¿Tienen Instagram? Instagram tenemos, es @institutoideas_. Ahí pueden seguir todo lo que hacemos. Bárbaro. Y si no, nos pueden escribir también a escueladegobierno.ideas@gmail. Ahí también les podemos responder todas las inquietudes. Es una lástima, pero evidentemente está con problemas de conexión, Ezequiel. Lo que les voy a proponer, en caso de que no se pueda conectar, es que envíen las preguntas a nuestro mail y yo se las me comprometo a acercárselas a Ezequiel para que él le pueda responder. Si les parece, vamos haciendo así para el caso de que él no se pueda conectar. Les recuerdo entonces el email, es escueladegobierno.ideas@gmail.com. Yo esas preguntas se las reenvío a Ezequiel para que pueda respondérselas. Desde ya les pedimos disculpas por estos inconvenientes que se escapan a nosotros. Tendremos que reclamar a la empresa de internet correspondiente. Una lástima. Una lástima. Les repito por última vez, a ver si ingresa Ezequiel, a quien le doy las gracias. escueladegobierno.ideas@gmail.com. Las redes, Julia, vos preguntabas, @institutoideas_.
ahí es Instagram. Y si no, encontrás todo en www.institutoideas.com.ar. Bueno, evidentemente Ezequiel está con problemas graves de conexión. Voy a tener que finalizar el encuentro de hoy. Les agradezco desde ya a todos por estar acá. Santiago. Los esperamos el jueves próximo. Walter, sí. Sí, no, antes de irnos por ahí, es una lástima que no se haya podido conectar otra vez Ezequiel, pero es bueno decirles si son de Capital Federal, porque veo que hay mucha gente que preguntó, dos señoritas que recién preguntaron del interior, ¿no? El hecho de hacer las denuncias en el Centro de Gestión y Participación, a través de Defensa del Consumidor, es muy eficiente. Lo que pasa que, como bien decía Ezequiel, hay que perder un poquito de tiempo, no plata, pero sí tiempo, pero es muy eficiente, les digo por experiencia. Bueno, muchas gracias, Walter. Bueno, una lástima, pero les agradezco a todos. Julia, en serio, escribimos. Dale, escribo. Yo me comprometo a mandarles tu consulta a Ezequiel. Bueno, una lástima porque Ezequiel se nota que tiene mucho conocimiento y nos servía mucho hacerle preguntas. Sabe. Bueno. Bueno, un gusto. Un gusto y espero verlos el jueves próximo. También bien. Chao, hasta la próxima. Chao.